Libro 14. Las grandezas de la desesperación. 1. La bandera, acto primero. Aún no venía nadie. Habían dado las 10 en Saint Mary. Enjolras y Combeferre se habían sentado, con la carabina en la mano, cerca de la abertura de la barricada grande. No hablaban. Escuchaban, trataban de oír el más mínimo ruido de marcha. Súbitamente, en medio de aquella tranquilidad lúgubre, una voz clara, alegre, joven, que parecía proceder de la calle Saint-Denis, se alzó y cantó, sobre la melodía de la canción popular al claro de luna, estos versos rematados por una especie de grito semejante al canto del gallo. Mi nariz destila lágrimas. Préstame, amigo Bugeaud, la de uno de tus gendarmes. Que sea de lo mejor. Con ella podré a la calle salir luciendo este talle. Que envidia a los mozos da. Kirikiqui caracacá. Ellos se apretaron las manos. Es Gavroche, dijo Enjolras. Nos advierte, agregó Combeferre. Una carrera precipitada turbó la calle desierta. Vieron a un ser más ágil que un clown trepar por encima del ómnibus, y Gavroche saltó a la barricada jadeante, diciendo: ¿Y mi fusil? Ahí están. Un temblor eléctrico recorrió toda la barricada, y se oyó el movimiento de las manos buscando los fusiles. ¿Quieres mi carabina?, dijo Enjolras al pilluelo. Quiero el fusil grande, respondió Gavroche. Y tomó el fusil de Javert. 2 centinelas se habían replegado, y habían regresado casi al mismo tiempo que Gavroche. Eran el del extremo de la calle y el de la Petite Truanderie. El centinela de la calle Precheurs había permanecido en su puesto, lo que indicaba que no venía nadie por el lado de los puentes y de los mercados. La calle de la Chambrerie, en la que apenas se distinguían algunos adoquines a la luz que se proyectaba sobre la bandera, ofrecía a los insurgentes el aspecto de un gran pórtico abierto a una humareda. Cada uno se había colocado en su puesto de combate. 43 insurgentes, entre los cuales Courfeyrac, Combeferre, Enjolras, Bossuet, Joly, Bahorel y Gavroche, estaban arrodillados en la barricada grande, con las cabezas a flor de la cresta del parapeto, y los cañones, los fusiles y las carabinas apuntando, atentos, mudos, y dispuestos a hacer fuego. 6 de ellos, mandados por Feilly, se habían instalado en las ventanas de los 2 pisos de Corinto. Transcurrieron aún algunos instantes. Luego un ruido de pasos, mesurado, pesado, numeroso, se dejó oír distintamente por el lado de Saint-Cloud. Este ruido, al principio débil, luego preciso, más tarde pesado y sonoro, se acercaba lentamente, sin hacer un alto, sin interrupción, con una continuidad tranquila y terrible. No se oía ninguna otra cosa. Era al mismo tiempo el silencio y el ruido de la estatua del comendador, pero este paso de piedra tenía algo de sordo y de múltiple, que despertaba la idea de una multitud al mismo tiempo que la idea de un espectro. Parecía oírse marchar a la terrible estatua Legión. Los pasos se acercaban. Luego se detuvieron. Al extremo de la calle, pareció oírse el aliento de muchos hombres. Sin embargo, no se veía nada. Solamente se distinguía en el fondo, en aquella espesa oscuridad, una multitud de hilos metálicos, finos como agujas y casi imperceptibles, que se agitaban, semejantes a esos indescriptibles fulgores fosfóricos que se descubren en el momento de dormirse, bajo los párpados cerrados, en las primeras brumas del sueño. Eran las bayonetas y los cañones de los fusiles, confusamente iluminados por la reverberación lejana de la antorcha. Hubo aún una pausa, como si esperasen por ambos lados. De repente, en el fondo de aquella sombra una voz, tanto más siniestra cuanto que no se veía a nadie, y como si fuese la oscuridad misma la que hablase, exclamó: ¿Quién vive? Al mismo tiempo se oyeron los clics de los fusiles. Enjolras respondió con acento vibrante y altanero: Revolución Francesa. Fuego, dijo la voz. Un relámpago iluminó todas las fachadas de la calle, como si se hubiese abierto y cerrado bruscamente la puerta de un horno.
una terrible detonación estalló sobre la barricada. La bandera roja cayó. La descarga había sido tan violenta y tan densa que había cortado el asta, es decir, la punta misma del timón del ómnibus. Algunas balas que habían rebotado sobre las cornisas de las casas penetraron en la barricada e hirieron a varios hombres. El efecto de esta primera descarga fue glacial. El ataque era violento, y de tal naturaleza que hizo pensar a los más atrevidos. Era evidente que tenían que habérselas con un regimiento entero al menos. «Camaradas», exclamó Courfeyrac, «no desperdiciemos pólvora. Esperemos a que entren en la calle para contestarles». «En primer lugar», dijo Enjolras, «hicemos de nuevo la bandera». Recogió la bandera, que había caído precisamente a sus pies. Se oía el ruido de las baquetas de los fusiles. La tropa cargaba las armas. Enjolras añadió: «¿Quién tiene arrestos aquí? ¿Quién se atreve a clavar la bandera sobre la barricada?». Nadie respondió. Subirse a la barricada cuando la tropa se disponía a disparar de nuevo era sencillamente la muerte. El más valeroso duda en condenarse. El mismo Enjolras temblaba, y repitió: «¿Nadie se atreve?». Libro 14. Las grandezas de la desesperación. 2. La bandera, acto segundo. Desde que los insurgentes habían llegado al Corinto y habían empezado a construir la barricada, nadie había prestado atención al señor Mabeuf. Sin embargo, el señor Mabeuf no había abandonado el grupo. Estaba en la planta baja de la taberna, y se había sentado detrás del mostrador. Allí estaba, por decirlo así, aniquilado en sí mismo. Parecía que no veía ni pensaba. Courfeyrac y algunos otros se habían acercado a él, advirtiéndole del peligro, instándole a que se retirase, sin que él pareciera oírlos. Cuando no le hablaban, sus labios se movían como si respondiese a alguien, pero si le dirigían la palabra, sus labios se quedaban inmóviles, y sus ojos parecían muertos. Algunas horas antes de que fuera atacada la barricada, había tomado una postura que no había abandonado, con ambas manos sobre las rodillas y la cabeza inclinada hacia adelante, como si mirara a un precipicio. Nada había podido sacarle de esta actitud. No parecía que su espíritu estuviese en la barricada. Cuando todos habían ido a ocupar sus puestos de combate, no quedaron en la sala más que Javert, atado al poste, un insurgente con el sable desnudo custodiándole y el señor Mabeuf. En el momento del ataque, de la detonación, le conmovió una sacudida física, y como si despertase se levantó bruscamente, atravesó la sala y, en el instante en que Enjolras repetía su llamada: «¿Nadie se atreve?», vieron al anciano aparecer en el umbral de la taberna. Su presencia causó una especie de conmoción en el grupo. Se alzó un grito. «Es el votante. Es el convencional. Es el representante del pueblo». Es muy probable que él no lo oyera. Se dirigió hacia Enjolras. Los insurgentes se apartaban a su paso con un temor religioso. Cogió la bandera de manos de Enjolras, que retrocedió petrificado, y entonces, sin que nadie se atreviese a detenerle ni a ayudarle, aquel anciano de 80 años, con la cabeza vacilante, el pie firme, empezó a subir lentamente la escalera de adoquines hecha en la barricada. Era aquel acto tan sombrío y tan grande que todos gritaron a su alrededor: «Abajo los sombreros». Cada escalón que subía era un instante dramático. Sus cabellos blancos, su faz decrépita, su gran frente calva y arrugada, sus ojos hundidos, su boca asombrada y abierta, sus viejos brazos alzando la bandera roja, surgían de la sombra, y se engrandecían en la claridad sangrienta de la antorcha. Parecía el espectro de 1793 con la bandera del terror en la mano. Cuando llegó al último peldaño, cuando aquel fantasma tembloroso y terrible, en pie sobre aquel montón de escombros, en presencia de 1200 fusiles invisibles, se alzó frente a la muerte,
como si fuese más fuerte que ella, toda la barricada tomó en las tinieblas un aspecto sobrenatural y colosal. Se hizo ese silencio que solo producen en su derredor los prodigios. En medio de este silencio, el anciano agitó la bandera roja y exclamó: ¡Viva la revolución! ¡Viva la república! Fraternidad, igualdad, y muerte. Se oyó un murmullo bajo y rápido, semejante al bisbiseo de un sacerdote que apresurara una oración. Era probablemente el comisario de policía que hacía las intimaciones legales en el otro extremo de la calle. Luego, la misma voz vibrante que había dicho: ¿Quién vive?, exclamó: Retiraos. El señor Mabeuf, lívido, con los ojos extraviados, las pupilas iluminadas con las lúgubres llamas del delirio, levantó la bandera por encima de su frente y repitió: ¡Viva la República! Fuego, dijo la voz. Una segunda descarga se abatió sobre la barricada. El anciano se dobló sobre sus rodillas, luego se alzó de nuevo, dejó escapar la bandera y cayó hacia atrás sobre el suelo, inerte, con los brazos en cruz. Arroyos de sangre corrieron por debajo de su cuerpo. Su vieja cabeza, pálida y triste, parecía contemplar el cielo. Una de esas emociones superiores al hombre, que hacen que olvide incluso defenderse, sobrecogió a los insurgentes, y se acercaron al cadáver con respetuoso espanto. ¿Qué hombres son estos regicidas?, dijo Enjolras. Courfeyrac se inclinó al oído de Enjolras. No lo digo por ti, y no quiero disminuir tu entusiasmo, pero este no fue nunca un regicida. Yo le conocía. Se llamaba Mabeuf. No sé lo que tenía hoy. Pero era un soberbio estúpido. Mira su cabeza. Cabeza de tonto y corazón de bruto, respondió Enjolras. Luego alzó la voz. Ciudadanos, este es el ejemplo que los viejos dan a los jóvenes. Nosotros dudábamos. Y él se ha presentado. Nosotros retrocedíamos. Y él ha avanzado. Los que tiemblan a causa de la vejez, enseñan a los que tiemblan de miedo. Este anciano es augusto a los ojos de la patria. Ha tenido una larga vida y una magnífica muerte. Ahora retiremos el cadáver, y que cada uno de nosotros defienda a este anciano muerto como defendería a su padre vivo, y que su presencia entre nosotros haga la barricada impenetrable. Un murmullo de adhesión triste y enérgico siguió a estas palabras. Enjolras se encorvó. Levantó la cabeza del anciano y le besó con solemnidad en la frente. Luego, separándole los brazos, y manejándole con tierna precaución, como si hubiera temido hacerle daño, le quitó la levita, enseñó sus sangrientos agujeros y dijo: Esta será ahora nuestra bandera. Libro 14. Las grandezas de la desesperación. 3. Gavroche habría hecho mejor aceptando la carabina de Enjolras. Cubrieron al señor Mabeuf con un viejo chal negro de la viuda Hucheloup. 6 hombres hicieron con sus fusiles una camilla, colocaron en ella al cadáver y lo llevaron, con las cabezas desnudas y una lentitud solemne, a la mesa grande de la sala baja. Aquellos hombres, comprometidos en la sagrada y grave revolución que estaban realizando, no pensaban ya en su peligrosa situación. Cuando el cadáver pasó ante Javert, siempre impasible, Enjolras dijo al espía: «¿Y tú, enseguida?» Entretanto, el pequeño Gavroche, el único que no había abandonado su puesto y se había quedado vigilando, creía ver algunos hombres que se aproximaban como lobos a la barricada. De repente gritó: «Desconfiad». Courfeyrac, Enjolras, Jean Prouvaire, Combeferre, Joly, Bahorel, Bossuet, todos salieron en tumulto de la taberna. Se veía un centelleante espesor de bayonetas ondulando por encima de la barricada. Guardias municipales de elevada estatura penetraban en ella,
unos saltando por encima del ómnibus y otros por la abertura, empujando al pilluelo, que retrocedía pero no huía. El momento era crítico. Era como el primer minuto terrible de la inundación, cuando el río se levanta hasta el nivel de sus barreras y el agua empieza a infiltrarse por las fisuras de los diques. Un segundo más y la barricada sería tomada. Baurel se lanzó sobre el primer guardia y le mató de un tiro a quemarropa con su carabina. El segundo mató a Baurel de un bayonetazo. Otro había derribado ya a Courfeyrac, que gritaba: «A mí». El más alto de todos, una especie de coloso, se dirigía hacia Gavroche con la bayoneta calada. El pilluelo tomó en sus pequeños brazos el fusil de Javert, apuntó resueltamente al gigante y disparó. Pero el tiro no salió. Javert no había cargado su fusil. El guardia municipal estalló en carcajadas y alzó la bayoneta sobre el niño. Antes de que la bayoneta hubiera tocado a Gavroche, el fusil se escapó de las manos del soldado, una bala había atravesado su frente, y cayó de espaldas. Una segunda bala daba en medio del pecho del otro guardia, que había derribado a Courfeyrac, y lo lanzó al suelo. Era Marius, que acababa de entrar en la barricada. Libro 14. Las grandezas de la desesperación. Cuarto. El barril de pólvora. Marius, oculto en el recodo de la calle Mondétour, había asistido a la primera fase del combate, irresoluto y tembloroso. Sin embargo, no había podido resistir por mucho tiempo al vértigo misterioso y fantástico que podríamos llamar la atracción del abismo. Ante la inminencia del peligro, ante la muerte del señor Mabeuf, fúnebre enigma, ante Baurel muerto, ante Courfeyrac gritando, ante aquel niño amenazado, ante sus amigos a quienes debía socorrer o vengar, se desvaneció toda vacilación, y se mezcló en la pelea con sus dos pistolas en la mano. Con el primer tiro salvó a Gavroche, y con el segundo a Courfeyrac. Los asaltantes habían subido al parapeto, en cuya cumbre se les veía alzarse. Guardias municipales, soldados de línea y guardias nacionales de los suburbios cubrían ya más de 2/3 de la barricada, pero no saltaban al interior del recinto, como si dudasen, temiendo alguna trampa. Observaban la barricada oscura, como mirarían una cueva de leones. La luz de la antorcha iluminaba las bayonetas, los gorros de pelo y lo alto de los rostros inquietos e irritados. Marius no tenía ya armas. Había tirado sus pistolas descargadas, pero había descubierto el barril de pólvora en la planta baja de la taberna, cerca de la puerta. Mientras lo observaba, le apuntó un soldado. Pero en aquel momento una mano se colocó en el extremo del cañón del fusil y lo obstruyó. Era uno que se había lanzado, el joven obrero del pantalón de pana. Salió el tiro, atravesó la mano, y tal vez también el cuerpo, porque cayó al suelo, sin que la bala tocase a Marius. Todo esto sucedió en medio del humo, y fue más bien vislumbrado que visto. Marius, que iba a entrar en la sala, apenas lo notó. Sin embargo, había distinguido confusamente el cañón del fusil dirigido hacia él, y la mano que lo había tapado, y había oído el tiro. Pero en instantes como aquellos las cosas que se ven, oscilan y se precipitan, y nada nos detiene. Uno se siente oscuramente impulsado hacia otra sombra mayor, y todo es nube. Los insurgentes, sorprendidos, pero no asustados, se habían reorganizado. Enjolras había gritado: «Esperad. No disparéis al azar». En la primera confusión, efectivamente, podían herirse los unos a los otros. La mayor parte habían subido a la ventana del primer piso, y a las buhardillas, desde donde dominaban a los asaltantes. Los más determinados, con Enjolras, Courfeyrac, Jean Prouvaire y Combeferre, se habían adosado fieramente a las casas del fondo, a descubierto, y hacían frente a las filas de soldados y de guardias que coronaban la barricada. Todo esto se hizo sin precipitación, con la gravedad extraña y amenazadora que precede al combate.
Por ambas partes se apuntaban a quemarropa, y estaban tan cerca que podían hablarse sin alzar la voz. Cuando se llegó a ese momento en que va a saltar la chispa, un oficial con gola y grandes charreteras extendió su espada y dijo: «Rendid las armas». «Fuego», gritó Enjolras. Las dos descargas partieron al mismo tiempo, y todo desapareció en una nube de humo. Humo acre y sofocante en que se arrastraban con gemidos débiles y sordos, heridos y moribundos. Cuando el humo se disipó, se vio en ambos lados a los combatientes, en el mismo sitio, cargando las armas en silencio. De repente se oyó una voz atronadora que gritaba: «Retiraos o hago volar la barricada». Todos se volvieron hacia el sitio de donde salía la voz. Marius había entrado en la sala y había cogido el barril de pólvora. Luego se había aprovechado del humo y de la especie de niebla oscura que llenaba el recinto para deslizarse a lo largo de la barricada hasta el hueco de adoquines donde estaba fijada la antorcha. Coger la antorcha, poner el barril de pólvora, empujar el montón de adoquines bajo el barril, cuya tapa se había abierto, con una especie de serenidad terrible. Todo esto había sido para Marius como juego de niños. Y ahora todos, guardias nacionales, guardias municipales, oficiales, soldados, apelotonados en el otro extremo de la barricada, le miraban con estupor, con el pie sobre los adoquines, la antorcha en la mano, su orgulloso rostro iluminado con una expresión fatal, inclinando la llama de la antorcha hacia el montón terrible en el que se distinguía el barril de pólvora roto, y lanzando ese grito aterrador: «Retiraos o hago volar la barricada». Marius, en aquella barricada, después del octogenario, era la visión de la juventud revolucionaria, después de la aparición de la vejez revolucionaria. «Volar la barricada», dijo un sargento. «Tú volarás también». Marius respondió: «Y yo también». Y acercó la antorcha al barril de pólvora. Pero no había ya nadie en la barricada. Los asaltantes, dejando a sus muertos y a sus heridos, se retiraban atropelladamente hacia el extremo de la calle, y se perdían de nuevo en la noche. Fue un sálvese quien pueda. La barricada estaba libre. Libro 14. Las grandezas de la desesperación. Quinto. Fin de los versos de Jean Prouvaire. Todos rodearon a Marius. Courfeyrac le abrazó. «Tú aquí». «Qué felicidad», dijo Combeferre. «Has venido a tiempo», agregó Bossuet. «Sin ti, hubiera muerto», añadió Courfeyrac. «Sin vos me hubieran comido», dijo Gavroche. Marius preguntó: «¿Dónde está el jefe?» «Eres tú», dijo Enjolras. Marius había tenido todo el día un volcán en el cerebro, ahora tenía un torbellino, que le producía el mismo efecto que si estuviese fuera de sí, y le arrastrase. Le parecía que se hallaba ya a una distancia inmensa de la vida. Sus luminosos meses de alegría y amor terminaban bruscamente en aquel terrible precipicio. Cosette perdida para él, la barricada, el señor Mabeuf dando su vida por la República, él mismo, jefe de los insurgentes. Todas estas cosas le parecían una pesadilla monstruosa. Estaba obligado a hacer un esfuerzo para recordar que todo lo que le rodeaba era real. Marius había vivido demasiado poco para saber que no hay nada tan inminente como lo imposible, y que siempre hay que prever lo imprevisto. Asistía a su propio drama como a una obra que no se comprende. En aquella bruma en que estaba su pensamiento, no reconoció a Javert, quien, atado al poste, no había hecho ni un solo movimiento mientras duró el ataque a la barricada, y que contemplaba la revuelta agitándose a su alrededor con la resignación de un mártir y la majestad de un juez. Marius ni siquiera le vio. Entretanto, los asaltantes ya no se movían. Se les oía andar y hormiguear al extremo de la calle, pero no se aventuraban, ya fuera porque esperasen órdenes,
bien porque antes de atacar de nuevo aquel reducto esperasen refuerzos. Los insurgentes habían puesto centinelas, y algunos de ellos, que eran estudiantes de medicina, vendaban a los heridos. Habían sacado todas las mesas fuera de la taberna, a excepción de las 2 reservadas para las hilas y los cartuchos y aquella en la que yacía el señor Mabeuf. Las habían añadido a la barricada, y las habían reemplazado en la planta baja por colchones de las camas de la viuda Hucheloup y sus sirvientas. En aquellos colchones habían tendido a los heridos. En cuanto a las 3 pobres criaturas que habitaban en Corinto, nadie sabía lo que había sido de ellas. Al fin acabaron por encontrarlas, escondidas en la bodega. Una emoción profunda vino a ensombrecer la alegría de la barricada recobrada. Pasóse lista. Uno de los insurgentes no estaba. ¿Quién? Uno de los más queridos, uno de los más valientes. Jean Prouvaire. Le buscaron entre los heridos, y no estaba. Le buscaron entre los muertos, y no le hallaron. Evidentemente, se hallaba prisionero. Combeferre dijo a Enjolras. Ellos tienen a nuestro amigo, pero nosotros tenemos a su agente. ¿Quieres la muerte de un espía? Sí, respondió Enjolras, pero menos que la vida de Jean Prouvaire. Esto sucedía en la planta baja, cerca del poste de Javert. Pues bien, dijo Combeferre, voy a atar el pañuelo a mi bastón e iré a parlamentar, ofreciéndoles el canje de su hombre por el nuestro. Escucha, advirtió Enjolras, y apoyó la mano en el brazo de Combeferre. Al extremo de la calle, se oía un crujido de armas significativo. Después oyóse una voz vigorosa que gritó: ¡Viva Francia! ¡Viva el porvenir! Reconocieron la voz de Prouvaire. Pasó un relámpago, y sonó una detonación. Se hizo de nuevo el silencio. Le han matado, exclamó Combeferre. Enjolras contempló a Javert, y le dijo: tus amigos acaban de fusilarte. Libro 14. Las grandezas de la desesperación. Sexto. La agonía de la muerte después de la agonía de la vida. Una particularidad de este género de guerras es que el ataque de las barricadas se hace casi siempre de frente, y que en general los asaltantes se abstienen de rodear las posiciones, ya sea porque temen las emboscadas, ya porque evitan meterse en calles tortuosas. Toda la atención de los insurgentes estaba fija en la enorme barricada, que era evidentemente el punto siempre amenazado, y donde debía empezar infaliblemente una nueva lucha. Marius, no obstante, pensó en la barricada pequeña, y allí se dirigió. Estaba desierta, guardada solo por el farolillo que temblaba entre los adoquines. La calle Mondétour y los ramales de la Petite Truanderie y Cygne estaban en calma. Cuando Marius, una vez realizada la inspección, iba a retirarse, oyó su nombre pronunciado débilmente en la oscuridad. Señor Marius. Se estremeció, pues había reconocido la voz que le había llamado 2 horas antes, a través de la verja de la calle Plumet. Solo que ahora esta voz parecía un soplo. Miró a su alrededor y no vio a nadie. Marius creyó haberse engañado, y que era una alucinación añadida por su imaginación a las realidades extraordinarias que sucedían a su alrededor. Dio un paso para salir del profundo recodo en el que se hallaba la barricada. Señor Marius, repitió la voz. Esta vez no podía dudar. Miró y no vio nada. A vuestros pies, dijo la voz. Se inclinó, y vio en la sombra una forma, que se arrastraba hacia él. El farolillo permitía distinguir una camisa, un pantalón de gruesa pana roto, unos pies desnudos y algo que parecía un mar de sangre. Marius entrevió un rostro pálido que se alzaba hacia él, y que le decía: ¿No me conocéis? No. Éponine.
Marius se agachó rápidamente. Era, en efecto, aquella desgraciada niña. Iba vestida de hombre. ¿Cómo estáis aquí? ¿Qué hacéis aquí? Me muero, dijo ella. Hay palabras e incidentes que despiertan a los seres abatidos. Marius exclamó sobresaltado. Estáis herida. Esperad, voy a llevaros a la sala. Allí os curarán. ¿Es grave? ¿Cómo debo cogeros para no haceros daño? ¿Dónde os duele? Socorro. Dios mío. ¿Qué habéis venido a hacer aquí? Trató de pasar su brazo por debajo de ella, para incorporarla. Al levantarla, encontró su mano. Ella lanzó un débil grito. ¿Os he hecho daño? Preguntó Marius. Un poco. Pero si solo he tocado vuestra mano. Éponine acercó la mano a los ojos de Marius, y él, en medio de aquella mano, vio un agujero negro. ¿Qué tenéis en la mano? Dijo él. La tengo atravesada. ¿Atravesada? Sí. ¿De qué? De una bala. ¿Cómo? ¿No habéis visto un fusil que os apuntaba? Sí, y una mano que lo tapó. Era la mía. Marius tuvo un estremecimiento. ¡Qué locura! Pobre niña. Pero tanto mejor, si solo es esto, no es nada. Dejadme llevaros a una cama. Os curarán. Nadie muere de una mano atravesada. Ella murmuró. La bala ha atravesado la mano, pero ha salido por la espalda. Es inútil que me mováis de aquí. Voy a deciros de qué modo podéis curarme, mejor que un cirujano. Sentaos a mi lado, en esta piedra. Él obedeció. La muchacha apoyó la cabeza sobre las rodillas de Marius, y sin mirarle dijo. Oh, qué placer. Qué bien estoy. Ya no sufro. Permaneció un momento en silencio, luego volvió su rostro con esfuerzo, y miró a Marius. ¿Sabéis, señor Marius? Me incomodaba que entraseis en aquel jardín. Era estúpido, puesto que fui yo misma quien os mostró la casa, y, además, debía saber que un joven como vos. Se interrumpió y, franqueando las sombrías transiciones que estaban sin duda en su pensamiento, continuó con una sonrisa desgarradora. Me encontrabais fea. ¿No es verdad? Y continuó. Ya veis, estáis perdido. Ahora nadie saldrá de la barricada. He sido yo quien os ha traído hasta aquí. Vais a morir. Cuento con eso. Y, sin embargo, cuando he visto que os apuntaban, he puesto la mano delante de la boca del cañón del fusil. ¡Qué gracioso! Pero yo quería morir antes que vos. Cuando he recibido el balazo me he arrastrado hasta aquí. Nadie me ha visto ni me ha recogido. Os esperaba, y me decía. ¿Es que no va a venir? Oh, si supierais. Mordía la blusa. Sufría tanto. Ahora estoy bien. ¿Os acordáis del día en que entré en vuestra habitación, y me miré en vuestro espejo, y del día en que os encontré en el bulevar? ¿Cómo cantaban los pájaros? Me disteis 100 sueldos, y yo os dije, no quiero vuestro dinero. ¿Habéis recogido al menos la moneda? No sois rico. No pensé en deciros que la recogierais. Hacía sol y no hacía frío. ¿Os acordáis, señor Marius? Oh, soy feliz. Todo el mundo va a morir. Tenía un aspecto decaído, grave y extraviado. Su blusa desgarrada mostraba su cuello desnudo. Mientras hablaba, apoyaba la mano herida sobre su pecho, donde había otro agujero, y del que salía a intervalos una ola de sangre, como el chorro de vino de un tonel abierto. Marius contemplaba a aquella criatura infortunada con una profunda compasión. Oh, dijo la joven de repente. Ya vuelve. Me ahogo. Cogió su blusa y la mordió, y sus piernas se pusieron rígidas sobre el empedrado. En aquel instante la voz de Gallo de Gavroche resonó en la barricada.
El niño había subido a una mesa para cargar su fusil, y cantaba alegremente la canción entonces tan popular. Al ver a Lafayette, repite el gendarme. Huyamos. 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 Éponine se incorporó, y escuchó. Luego murmuró. Es él. Y volviéndose hacia Marius, añadió, ahí está mi hermano. No conviene que me vea, porque me regañaría. ¿Vuestro hermano? Preguntó Marius, que estaba pensando, entre los dolores más amargos, en los deberes que su padre le había legado respecto de los Thénardier. ¿Quién es vuestro hermano? Ese pequeño. ¿El que canta? Sí. Marius hizo un movimiento. Oh, no os vayáis. Ya no durará esto mucho. Estaba casi sentada, pero su voz era muy débil y cortada por el hipo. A intervalos, el estertor la interrumpía. Acercaba cuanto podía su rostro al de Marius. Añadió con una expresión extraña. Escuchad, no quiero engañaros. En el bolsillo tengo una carta para vos. Desde ayer. Me rogaron que la echara al correo. Y yo la guardé. No quería que llegara a vuestro poder. Pero tal vez me odiaríais cuando nos veamos dentro de poco. Porque los muertos se vuelven a ver. ¿No es cierto? Tomad la carta. Cogió convulsivamente la mano de Marius con su mano atravesada, pero parecía no sentir el sufrimiento. Puso la mano de Marius en el bolsillo de su blusa. Marius, en efecto, notó un papel dentro de ella. Tomadla, dijo ella. Marius cogió la carta. Entonces Éponine hizo un gesto de satisfacción y de alegría. Ahora, prometedme por mis dolores. Y se detuvo. ¿Qué? Preguntó Marius. Prometedme. Os lo prometo. Prometedme darme un beso en la frente cuando haya muerto. Lo sentiré. Dejó caer la cabeza sobre las rodillas de Marius y sus párpados se cerraron. Marius creyó que su pobre alma había partido. Éponine estaba inmóvil. De repente, en el instante en que Marius la creía dormida para siempre, abrió lentamente los ojos en los que aparecía la sombría profundidad de la muerte y le dijo con un acento cuya dulzura parecía proceder ya de otro mundo. ¿Sabéis, señor Marius? Creo que yo estaba un poco enamorada de vos. Trató de sonreír aún, y expiró. Libro 14. Las grandezas de la desesperación. 7. Gavroche, profundo calculador de distancias. Marius cumplió su promesa. Dio un beso sobre aquella frente pálida, perlada por un sudor glacial. No era una infidelidad a Cosette, era un adiós pensativo y dulce a una alma desgraciada. No había podido coger sin estremecerse la carta que Éponine le había dado. Inmediatamente había presentido un acontecimiento. Estaba impaciente por leerla. El corazón del hombre es así. Apenas la infortunada niña había cerrado los ojos cuando ya Marius pensó solo en desdoblar aquel papel. Dejó a Éponine suavemente en el suelo y se marchó. Algo le decía que no podía leer la carta en presencia de aquel cadáver. Se acercó a una vela en la taberna. Era una pequeña nota, doblada y cerrada con ese esmero elegante de las mujeres. Las señas, con escritura de mujer, eran estas. Al señor Marius Pontmercy, en casa del señor Courfeyrac, calle de la Verrerie, número 16. Abrió el sobre, y leyó. Mi bien amado. Ay, mi padre quiere que marchemos enseguida. Esta noche estaremos en la calle Lomearme, número 7. Dentro de 8 días estaremos en Londres. Cosette. 4 de junio.
Tal era la inocencia de aquellos amores que Marius ni siquiera conocía la escritura de Cosette. Lo que había sucedido puede ser explicado en pocas palabras. Todo había sido obra de Éponine. Desde la noche del 3 de junio, había tenido un doble proyecto: hacer fracasar el golpe que intentaban dar su padre y los bandidos en la calle Plumet, y separar a Marius de Cosette. Había cambiado sus harapos con el primer pilluelo que encontró, al cual le pareció divertido vestirse de mujer, mientras Éponine se disfrazaba de hombre. Era ella la que en el campo de Marte había lanzado a Jean Valjean la expresiva advertencia: mudaos. Jean Valjean había regresado a casa y había dicho a Cosette: nos vamos esta noche a la calle Lomearme, con Toussaint. La semana próxima estaremos en Londres. Cosette, aterrada por aquel golpe inesperado, había escrito apresuradamente 2 líneas a Marius. Pero, ¿cómo llevar la carta al correo? Ella nunca salía sola, y Toussaint, sorprendida de seguro con aquel encargo, habría entregado la carta al señor Fauchelevent. En aquella ansiedad, Cosette había descubierto a Éponine, a través de la verja, con ropas de hombre, merodeando sin cesar alrededor del jardín. Cosette había llamado a aquel joven obrero y le había entregado 5 francos y la carta, diciéndole: llevad esta carta inmediatamente a esta dirección. Éponine había guardado la carta en el bolsillo. Al día siguiente, 5 de junio, había ido a casa de Courfeyrac a preguntar por Marius, no para entregarle la carta, sino para ver, acción que cualquier alma celosa y amante comprenderá. Allí había esperado a Marius, o a Courfeyrac solo para ver. Cuando Courfeyrac le dijo: vamos a las barricadas, una idea le había atravesado el pensamiento. Lanzarse a aquella muerte, como habría buscado cualquier otra, y arrastrar consigo a Marius. Había seguido a Courfeyrac, se había asegurado del lugar donde estaban construyendo la barricada, y estando segura, puesto que Marius no había recibido ningún aviso, y ella había interceptado la carta, de que al caer la noche iría al lugar de la cita, como todas las noches, había ido a la calle Plumet, había esperado a Marius y le había lanzado, en nombre de sus amigos, aquella llamada que, suponía, iba a llevarle a la barricada. Contaba con la desesperación de Marius al no encontrar a Cosette, y no se engañaba. Había regresado a la calle de la Chambrerie. Acabamos de ver lo que allá había hecho. Había muerto con la alegría trágica de los corazones celosos, que arrastran al ser amado a la muerte y que se dicen: nadie lo poseerá. Marius cubrió de besos la carta de Cosette. Así, pues, le amaba. Por un momento, tuvo la idea de que no debía morir. Luego se dijo: se marcha. Su padre la lleva a Inglaterra, y mi abuelo me niega el permiso para casarme. Nada ha cambiado en la fatalidad. Los soñadores como Marius tienen estos abatimientos supremos, de los que surgen decisiones desesperadas. La fatiga de vivir es insoportable. La muerte, cuanto antes. Así, pues, pensó que le quedaban 2 deberes que cumplir: informar a Cosette de su muerte y enviarle un supremo adiós, y salvar de la catástrofe inminente que se preparaba a aquel pobre niño, hermano de Éponine e hijo de Thénardier. Tenía allí una cartera, la misma que había contenido el cuaderno en el que había escrito tantos pensamientos amorosos para Cosette. Arrancó una hoja y escribió con lápiz estas pocas líneas: nuestro casamiento es imposible. He hablado a mi abuelo, y se opone. No tengo fortuna, y tú tampoco. He acudido a tu casa y no te he encontrado. Ya sabes la palabra que te di. La cumplo. Moriré. Te quiero. Cuando leas esto, mi alma estará cerca de ti, y te sonreirá. No teniendo nada con qué sellar la carta, se limitó a doblar el papel en 4, y puso en él esta dirección: a la señorita Cosette Fauchelevent, en casa del señor Fauchelevent, calle Lomearme, número 7. Doblada la carta, permaneció un momento pensativo. Volvió a coger su cartera, la abrió y escribió con el mismo lápiz, en la primera página, estas pocas líneas: me llamo Marius Pontmercy. Lleven mi cadáver a casa de mi abuelo, el señor Gillenormand, en la calle Filles du Calvaire, número 6, en el Marais.
guardó la cartera en el bolsillo de su levita, luego llamó a Gavroche. El pilluelo, al oír la voz de Marius, acudió con su rostro alegre y decidido. ¿Quieres hacer algo por mí? Todo, dijo Gavroche. Dios mío. Si no hubiera sido por vos, me habrían cocido. ¿Ves esta carta? Sí. Tómala. Sal de la barricada al momento. Gavroche inquieto empezó a rascarse la oreja, y mañana por la mañana la entregarás, en esta dirección, a la señorita Cosette en casa del señor Fauchelevent, en la calle Lomearme, número 7. Ah, bien, pero mientras tomarán la barricada, y yo no estaré. La barricada no volverá a ser atacada hasta el amanecer, según todas las apariencias, y no será tomada antes de mañana al mediodía. El nuevo plazo que los asaltantes concedían a los ocupantes de la barricada se prolongaba, efectivamente. Era una de esas intermitencias frecuentes en los combates nocturnos, que siempre van seguidas de un redoblado encarnizamiento. ¿Y si llevase la carta mañana por la mañana? Sería demasiado tarde. La barricada estará probablemente bloqueada, todas las calles estarán guardadas, y no podrás salir. Ve inmediatamente. Gavroche no encontró nada que replicar, y se quedó allí, indeciso, rascándose la oreja tristemente. De repente, con uno de aquellos movimientos suyos de pájaro, tomó la carta. Está bien, dijo. Y partió, corriendo, por la calle Mondétour. Gavroche había tenido una idea, que le había determinado, pero que no había dicho, por miedo a que Marius hiciera alguna objeción. Esta idea era la siguiente: apenas es medianoche, la calle Lomearme no está lejos, voy a llevar la carta inmediatamente, y estaré de regreso a tiempo.